Uy, los que no estuvieron en la oración de 12, una alegría tenerlo aquí en la presencia de Dios para escuchar la palabra de Dios. Saludando también a los hermanos Soto y la hermana Marilyn, que Dios la bendiga. Un saludo aquí a la distancia. Bendito sea el nombre de Dios. Y se preguntará, qué hago con esta imagen acá? ¿Y cómo lo hice? ¿Qué significa eso que está aquí? ¿Por qué la tengo ahí puesta? ¿Qué representa eso? Es de eso lo que yo vengo a hablar en este día, lo que le dije, la esperanza que el Señor le ha entregado a su pueblo. Dice la Biblia en Ezequiel 37 que el Señor hará eso que está ahí viendo usted. Lo que dice ahí, si usted puede ver la parte de abajo, no se ve bien ahí, eso dice Israel en hebreo. Yo lo sé porque lo investigué. En otro lado dice Efraín y en el otro lado dice Judá. Y esa mano representa la mano del Señor, del Mesías que va a unir estas dos casas. Por eso dice la unión de las dos casas. Comenté en la tarde acerca de las cosas que el Señor me mostró en aquellos tiempos, de las cosas reveladas que Él me mostró, de todo lo que Satanás hace en su mundo y todas las cosas que Él en su mundo las traspasa a nuestro mundo, por así decirlo, a nuestro terreno, a esta tierra en la cual nosotros pisamos y vivimos. Y todas las cosas que practica el hombre, las practica Satanás primeramente. Y me daba cuenta yo meditando de que estamos rodeados de mundo, de que ya todo está contaminado y de que uno tiene incluso el mundo ya dentro de su propia casa y de que el mundo ya es aceptado como normal entre el pueblo de Dios, entre la iglesia de Dios. La Biblia dice que la iglesia de Dios en los últimos tiempos estará en esa condición ciega y que no va a discernir dónde está parada, no va a discernir lo que tiene aposentado en su corazón por su ceguera, por su mundanidad, por su tibieza, por su mezcla. No va a estar pura delante de Dios por todas esas abominaciones que ella comete y no se da cuenta lo que está haciendo. Y los que se dan cuenta también están contaminados. Eso es lo otro que yo meditaba. Hay muchos varones que se dan cuenta de eso y ellos mismos también están contaminados porque en su corazón hay inclinaciones hacia las cosas del mundo que saben que son malas y que por medio de esas cosas entran muchos espíritus inmundos a la vida de la persona. Y yo podía ver todas esas cosas que el Señor me mostraba en esa revelación que tuve en ese año 2018, en octubre de 2018. Para los que lo escucharon, gloria a Dios. Entonces yo preguntaba al Señor porque nunca me he olvidado de esta revelación, nunca. Y es imposible que yo me olvide de esto, es imposible. ¿Qué esperanza tenemos entonces, Dios mío? ¿Qué esperanza tenemos en este tiempo tan difícil? ¿Qué esperanza tenemos? Porque ya está todo contaminado, absolutamente todo contaminado. ¿Qué esperanza tenemos en esto? Y la esperanza se encuentra en la palabra de Dios. Quiero hablar de ese tema, hermano. Y quiero hablar precisamente de una tribu, de la tribu de Efraín. Abra su Biblia en Ezequiel 37, del versículo 15 en adelante. Versículo 15 hasta el 24. Versículo 15 hasta el 24. Ezequiel 37, del versículo 15 al 24. Gloria a Dios. Ezequiel 37, del versículo 15 al 24, donde dice la reunión de Judá e Israel. Amén. Gloria a Dios. Amén.
esperando que Amén. todos lo hayan encontrado. Amén. A todo esto nos leímos el Salmo, a todo esto. Oh, se nos olvidó el Salmo. Amén. Ezequiel 37, del versículo 15 al 24. Quiero recalcar que cuando el Señor habla de Israel, también está hablando de Efraín. Ya lo voy a explicar por qué. Incluso la Biblia ahí también menciona, cuando Dios habla de Israel, a veces menciona una sola tribu y mencionaba siempre a Efraín. Siempre mencionaba a Efraín cuando se quería referir al reino de Israel, el reino que estaba arriba cuando se dividió. Para los que no conocen, para los que no conocen cómo es esto que se dividió el reino, cómo es eso. Ahí están todas las tribus que usted puede ver al lado derecho, si no me equivoco. Las tribus de Israel. Y en el otro lado se encuentra cuando el reino se dividió. Abajo está el reino de Judá y arriba está el reino de Israel, que tenía por capital Samaria. Y Samaria se encontraba en el territorio de Efraín. Es por eso que el Señor se refiere varias veces cuando quería reprender a Israel, cuando quería reprender a este reino que estaba arriba. Se refería a Efraín, así como lo llamaba como una sola tribu, porque Efraín era la tribu dominante ahí en este reino, por profecía lo era. Vamos a leer entonces lo que está escrito en Ezequiel 37, versículo 15 al 24. Y dice así en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice: la reunión de Judá e Israel. Vino a mí palabra diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles así: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo para ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Palabra de Dios, vamos a orar. Y hay alguien que Amén. tiene el micrófono encendido, que lo pueda apagar. Creo que la hermana María. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta predicación. Padre amado, Padre misericordioso, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, por permitirnos aquí reunirnos para poder escuchar la palabra de Dios, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender lo que tú nos quieres entregar en este día, Señor. Te pedimos que nos des un corazón humilde para poder reconocer nuestra falta, Señor. Te pedimos que limpie nuestros labios, Señor, que limpie nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón por toda palabra ociosa que hemos hablado, por toda cosa mala que hemos oído y aceptado, por toda cosa mala que hemos mirado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque tú eres un Dios santo y tres veces santo, Señor. Te pedimos, Señor, que cerques este lugar para que ningún espíritu ajeno a tu voluntad interfiera en esta señal, para que la palabra de Dios se emita a través de estas ondas de internet, Señor. Te pedimos, Señor, que cerques este lugar y atamos todo espíritu inmundo contrario a tu palabra en el nombre
poderoso de Jesucristo los atamos y los echamos al fondo de la mar con la autoridad que tú le diste a la iglesia del Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día que acaba, Señor, y bendigo este culto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Bien. ¿Qué arte y parte tiene la iglesia gentil en esto? Usted dirá, si aquí está hablando netamente de Judá y de Israel, y muchos dicen y me han dicho que esto es solamente para Israel y solamente para Judá y todo lo que el Señor tiene que hacer volver a su pueblo y todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿qué arte y parte tiene la iglesia gentil nosotros con esto? Para explicar esto, hermano, es necesario que yo parta desde el principio, cuando el Señor comenzó a trabajar, comenzó ya a planear su obra, esperando que todos entiendan y hayan leído las escrituras, hermano, porque ahora sí o sí tengo que citar las escrituras y aplicar el conocimiento de quién es quién. Cuando Dios llama a Abraham, le entrega una promesa a Abraham y le dice que de sus lomos van a salir multitud de naciones y que su descendencia y que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia iba a ser tan grande y tan numerosa como las estrellas y como la arena del mar. Y que en su simiente, ahí está, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Quiero leerla textualmente. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esa fue la bendición que Dios le entregó, que Dios le entregó a Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego esa bendición cae sobre Isaac, y de luego de Isaac cae sobre Jacob. Y de Jacob, ¿sobre quién cae esa bendición? Sobre José. Y de José, ¿sobre quién cae? Sobre Efraín. Sí, hermano, sobre Efraín cayó esa bendición. ¿Y por qué? Ya se lo voy a explicar por qué cayó sobre él. Esa bendición que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Por qué Efraín? Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham que no tomase mujer de la del mundo, Abraham obedeció esa voz y se dedicó a enseñarle esa doctrina a su hijo Isaac. Y se preocupó a Abraham en traer la esposa que fuese parte del pueblo de Dios, que siguiese el camino de Dios y que fuese parte de su pueblo. Es por eso que trae a una mujer de su casa, de allá de Padán Aram, donde él vivía, que siguiese los caminos de Dios, que siguiese los caminos de Dios. Isaac también obedece esa voz y hace lo mismo con su hijo Jacob. Lo mismo le dice, Jacob, no tomes mujer de entre las mujeres de acá, de Canaán, sino que toma mujer de la de mi pueblo, aquella mujer que siga la senda del Señor. Y Jacob, todos sabemos que tuvo 11 hijos, si no me equivoco, 11 hijos. 11 hijos creo, o 12. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, 12 hijos. Y el más amado de ellos fue José. El más amado de ellos fue José. ¿Y por qué José recibe la bendición de Jacob? ¿Y por qué no la recibe Rubén, que era el primogénito? Porque la Biblia dice en Génesis 49 que por cuanto Rubén deshonró al padre, el padre le quitó esa primogenitura y le dijo, ya no serás el principal por cuanto visitaste el lecho de tu padre. Por cuanto Rubén se había acostado con una mujer, una concubina de su padre Jacob. Dios lo maldice, se gana esa maldición quitándole la primogenitura. Y esa bendición cae sobre José, cae sobre José. Y después esa bendición cae, hermano querido, sobre Efraín, el menor de los hijos. Por eso que ahí usted leyó que el palo de José está en la mano de Efraín. Porque cuando Dios va a bendecir a los hijos de José en el día de su muerte,
Manasés, el hijo mayor de José, era el primogénito, obviamente. Y cuando Jacob lo va a bendecir, cruza las manos y pone su mano derecha, que representa el poder y la bendición. La pone, en vez del primogénito, lo pone en el menor, Efraín. Y José al ver eso se disgusta y dice, no, padre mío, porque Manasés es el primogénito, en él pone tu bendición. Y Jacob, que era entendido las cosas de Dios, tenía revelación, le dijo, sí lo sé, hijo mío, lo sé, pero Efraín será más grande que tu hermano. Ciertamente tu hermano Manasés será una nación fuerte, pero Efraín será multitud de naciones. Vea lo que dice acá. Voy a leerlo textualmente lo que dice acá. Jacob bendice a Efraín y Manasés. Génesis 48. Génesis 48. Si usted quiere, búsquelo. Si usted quiere, búsquelo. Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Ahí está la bendición que había caído sobre Jacob por medio de Isaac y por medio de Abraham, que lo iba a poner por padre de muchas naciones. ¿Comprende? He aquí yo te pondré por estirpe de naciones, le había dicho Dios a Jacob en su momento. Ahora esa bendición tenía que ser traspasada a alguien. ¿A quién se la traspasa? A José. Y por medio de José, ¿a quién se la traspasa? A Efraín. Aquí lo vamos a leer. Y daré esta tierra a tu descendencia y después de ti por heredad perpetua. Y mira lo que dice acá en el versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a esta tierra, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Y quiero aquí detenerme un poco para meditar en este hecho poderoso y la gran misericordia que el Señor tuvo por nosotros, hermano. Porque si Dios rechaza a Efraín, hubiese rechazado a todos los que estamos aquí. Así se lo digo. Cuando José toma mujer de Egipto, por cuanto Dios lo envió a Egipto, Dios lo hace, lo lleva en amargura a Egipto y allá forma su familia. Y tiene dos hijos de una mujer egipcia, ¿sí? De la hija del faraón de Putifar, de la hija del sumo sacerdote que se llamaba Putifar. Y la toma por esposa y tiene dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Y cuando Jacob llega a su lecho de muerte, llega a Egipto y vive ahí como 13 años, si no me equivoco, y está en su lecho de muerte, Dios le da revelación de lo que le va a suceder a todos sus hijos. Y entre esas cosas, a Jacob se le revela que Manasés y Efraín no van a ser desechados por ser hijos de una egipcia y ser una mezcla, no, sino que dice que van a ser injertados en él. Por eso que Jacob dice, míos son, esos hijos que te nacieron aquí en Egipto, míos son. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 43, versículo 1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. Israel significa Efraín. No temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando Jacob hace eso, hermano, cuando Jacob hace eso de decirle Efraín y Manasés míos son, él estaba tomando al pueblo gentil, lo estaba injertando en el árbol, lo estaba injertando en el árbol. Si Jacob si Dios no hace eso, nosotros no hubiésemos tenido arte ni parte en el pueblo de Dios, ni arte ni parte en el reino de los cielos. Pero usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver Efraín, hermano, con todo esto? ¿Qué tiene que ver Efraín con todo esto? Ya lo vamos a seguir leyendo ahora. Vayas a Génesis 48 y seguimos leyendo lo que el Señor dijo. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que vinieses a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos.
y los que después de ellos te has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Efrata, y sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, y a la izquierda a Israel, y a la izquierda de Israel a Manasés, a su izquierda, y a la derecha de Israel los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, perdón, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, sean perpetuados en ellos mi nombre, imagínense, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá, Manasés, a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Palabra de Dios es esta. Ahí está, hermano, en ese último versículo se revela que sobre Efraín cae la bendición de Abraham, y su descendencia formará multitudes de naciones. Esta palabra dicha en hebreo significa Melo, Melo Hagoyim, que quiere decir plenitud de gentiles, y llegará a ser a futuro Melo Hagoyim. Y la palabra Goyim significa gentiles, y gentiles significa gentes, pueblos, naciones y tribus. Entonces lo que Dios le estaba diciendo, hermano, lo que Dios nos está revelando, hermano, prácticamente, es que nuestro patriarca, hermano, nuestro patriarca es Efraín. Sí, el patriarca de la iglesia gentil es Efraín. Es Efraín, hermano. Si Dios rechaza a Efraín, nos hubiese rechazado a nosotros y nosotros no hubiésemos sido parte, ni arte ni parte en el reino de los cielos. Y usted dirá, pero el Señor aborrece la mezcla. Hermano querido, ¿quién aquí tiene sangre judía fija? ¿Quién aquí de ustedes tiene fijo sangre judía? Que sea perfecto en esa genealogía ADN. ¿Quién? Manasés y Efraín no lo tenían. Manasés era un hijo nacido de una madre egipcia, criado en Egipto, pero su padre era hebreo. Y Dios perfectamente pudo haber dicho, no los quiero aquí porque son una mezcla. Pero aquí está la misericordia de Dios que tuvo en nosotros. Que si Dios hubiese rechazado a Efraín, Dios lo hubiese rechazado también a nosotros. Y Dios le pudo haber entregado la bendición de Abraham a Rubén, a Judá, a Neftalí, a cualquier varón que tenía esposa hebrea o que tenía esposa no mezclada con Egipto. Pero se la entrega a José y de José se la entrega a Efraín. Y Efraín es nuestro patriarca, literalmente, hermano. Es nuestro patriarca, porque dice que él será padre de los gentiles, que de sus lomos saldrán multitudes de naciones.
para que se cumpla la promesa que Dios le entregó a Abraham. Ahora, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que la simiente de Efraín se haya esparcido por todo el mundo? ¿Cómo es posible esto? La Biblia dice que este reino que usted ve acá, el reino de Israel, un día vinieron los asirios y lo llevaron en cautiverio. Y allá se quedaron. Y después dice la Biblia que el reino de Babilonia que conquistó el imperio asirio, vino y conquistó el que estaba abajo, el que aún no había sido conquistado. Y pasaron 70 años, ¿y sabe cuál fue la tribu que volvió solamente a la tierra? La tribu de Judá. Fue la única tribu que volvió a la tierra de Israel en 70 años. Pero ¿qué pasó con la tribu de arriba? ¿Qué pasó con Efraín, con el reino de Israel? ¿Qué pasó con Efraín? No volvió nunca, no volvió nunca. Se esparció literalmente por todo el mundo. Se esparció la simiente de Efraín por todo el mundo, hermano. ¿Para qué? Para que se cumpliese la promesa que en la simiente de Efraín, en la simiente de Efraín iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y no se sorprenda, hermano, no se sorprenda que usted tenga un antepasado judío, perdón, un antepasado israelita. No se sorprenda, hermano, yo estuve investigando que muchos conquistadores españoles tenían abuelos o sangre israelí. Pero la pregunta es cómo llegaron tan lejos, cómo llegaron tan lejos, porque Dios los esparció por todo el mundo. Es por eso que Israel es una de las naciones más diásporas, más dispersas de todos los pueblos. Israel es un pueblo que está más disperso por todas las naciones, hermano. Pero esta bendición, hermano querido, es primeramente espiritual, que venga de la sangre, es primeramente espiritual. Pero la palabra de Dios se cumple en todos los sentidos, hermanos, porque la simiente de Efraín fue esparcida por todo el mundo, por toda la tierra, fue esparcido por toda la tierra, para que así se pudiese cumplir la promesa que Dios le entregó a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero esta promesa es primeramente espiritual. Y lo que Dios nos está diciendo y revelando en esto, de que nuestro patriarca es Efraín. Y así como Efraín fue injertado al cuerpo de este árbol original, Jacob, que representaba al Señor mismo, así también nosotros fuimos injertados en el Señor Jesucristo. Esto lo explica Pablo en Romanos 11. Dice así, Romanos 11, versículo 17, dice así: pues si alguno de las ramas fueron desjajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo. Pablo sabía, como predicador de los gentiles, sabía que los gentiles, que Dios había derramado una misericordia a los gentiles, que en algún momento ellos no eran pueblo, pero que por la misericordia de Dios se les fue llamado pueblo mío y hijos de Dios. Pablo era consciente de que el Señor había aceptado a los gentiles, sí, a pesar de su sangre mezclada, a pesar de sus pecados, a pesar de sus idolatrías y todo lo demás, a pesar de que los judíos le decían a los efraínitas samaritanos. ¿Por qué usted cree aquí dice Samaria? Ahí dice Samaria, usted tiene ojos para buenos ojos. Porque Samaria era la capital del reino de Israel. Y cuando los judíos volvieron de su cautiverio y se quedaron ahí, los efraínitas no volvieron, se quedaron ahí en el mundo, se quedaron ahí y se mezclaron con el mundo. Y era tanto la mezcla que había ahí, que Samaria, que ya los judíos no le llamaban hermanos a los efraínitas, a los israelitas, sino que le decían samaritanos y no se acercaban a ellos ni con un palo. Por eso que la mujer samaritana se sorprendió cuando este judío de la tribu de Judá, Jesucristo, que tenía que venir de un linaje santo, porque él era santo, hermano. No nosotros somos concebidos en pecados, pero él era santo en todos los sentidos, el linaje aún.
vino, era judío, y fue donde la mujer samaritana, y la mujer samaritana se asombró de que este judío le estuviese hablando. Pero que se tenía que cumplir, que se tenían que unir estas dos casas, hermano, que Dios iba a tener que juntar a Efraín con los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Se tenía que juntar esa profecía, tenía que cumplir esa profecía, hermano. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Esperando que hasta aquí vaya entendiendo un poco el tema, hermano. Que usted entienda, si no entendió mucho quién era Efraín, que usted entienda que nuestro patriarca espiritual es Efraín. Para la iglesia gentil, para los gentiles, nuestro patriarca es Efraín. Y que fuimos injertados en el pueblo de Dios, así como Dios injertó a Efraín, Dios también injertó así al pueblo gentil de Dios, a la iglesia del Señor. Y vea que la mayor bendición cayó sobre ella. Es algo muy profundo de entender. Es algo que el Señor hizo en el principio para que nosotros tuviésemos profecía de lo que el Señor iba a hacer en el último tiempo. Y Pablo lo explica diciendo que los gentiles también fueron injertados. Y Dios les dijo, míos son, míos son. Quiero leer completamente lo que dice Romanos 11. Dice, entonces no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te puede perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron si permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Lo que Pablo ahí explica es que el gentil no se jacte de que él está en el pueblo de Dios, sino que Dios tuvo misericordia de ellos para darles una oportunidad al pueblo que no era pueblo, para tener una oportunidad de salvación, hermano. Si el Señor no tiene misericordia de Efraín, el Señor no tiene misericordia de nosotros. Pero el Señor tuvo misericordia de Efraín por amor al pueblo gentil, por amor a nosotros, queridos hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la mundanidad que la iglesia vive hoy en día? ¿Y qué tiene que ver todo esto de Efraín? Que la iglesia gentil ha seguido los pasos de su patriarca Efraín. Eso es el punto. Que la iglesia gentil ha seguido los pasos de su patriarca Efraín. ¿Por qué siguió los pasos de su patriarca Efraín? Porque Efraín se mezcló con los asirios. Porque Efraín nunca volvió a su tierra. A pesar de que el Babilonia le dijo, puedes volver. A pesar de que Persia le dijo, puedes volver. Nunca volvió. Nunca volvió a su origen. Nunca volvió a su tierra. Nunca. Sino que se quedó ahí acomodado en el mundo y aceptó el mundo. Y el asirio le conquistó literalmente el corazón. Babilonia y Persia le conquistó literalmente el corazón a Efraín, literalmente. Mire lo que dice Oseas, libro de Oseas, capítulo 8, perdón, Oseas capítulo 1, quiero leer. Oseas capítulo 1, y dice así. No, voy a leer el versículo 8 mejor, porque aquí dice algo interesante. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿No le parece muy similar cómo hoy día la iglesia se comporta? Les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Porque ellos subieron a Asiria como asno montes para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Porque sembraron viento y torbellino, segarán.
no tendrá mies ni espiga hará harina, y si la hiciere, extraño la comerán. Después en Oseas, capítulo 1, dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Cuando hablo de Israel, hablo de Efraín, hermano, porque la capital de Israel es Samaria, y Samaria es una ciudad de Efraín. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré porque Jehová su Dios, porque por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lourama, concibió otro hijo y dio a luz, y Dios le dijo, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mire lo que le dice estas palabras duras en un momento de ira al Señor. Dios había desgustado de Efraín por su rebeldía, por su apostasía. Por su apostasía le había causado asco ya Efraín. Dios cuando veía la tribu de Efraín que estaba en deportación, ya no veía a su pueblo, sino que veía algo mezclado con los asirios, mezclado con su comportamiento y todo lo demás, lo veía ahí en medio de esa inmundicia. Ya no se recordaba de ese muchachito que él bendijo, a pesar de que él vivía en tierra de Egipto, seguía la senda del Señor, ya no recordaba a ese muchachito que caminaba en los tiempos del desierto. Ya no veía a esa tribu fiel que algún día la fue. Y el Señor llegó a tal punto de decirle, no eres pueblo mío. Pero mire lo que dice el Señor después de este pueblo, que él mismo dijo, no eres pueblo mío. Y con todo, voy a seguir leyendo, y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios le dice a Efraín, Efraín no serás pueblo mío. Dios le dice al profeta Oseas, toma una mujer adúltera y tiene un hijo con ella. El primer hijo, el segundo hijo que tuvo, le dijo el Señor, ponle Lo Urama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y después, y después le puso por nombre a otro hijo que le nació Loami. ¿Por qué Loami? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero Dios se compadece de Efraín y no olvida la promesa que él le hizo. Y le dice así, pero a pesar de eso, con todo yo cumpliré la promesa, porque tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde te dije que no serás pueblo mío, te será dicho, sois hijo del Dios viviente. ¿No ve que nosotros estamos ahí injertados, que nuestro patriarca es Efraín? Porque ¿a dónde se le ha llamado hijo de Dios? En nosotros, hermano. En el lugar donde no se le fue dicho, no soy mi pueblo, se le será dicho, hijo de Dios. ¿Y a qué patriarca Dios le dijo eso? A Efraín. A Efraín le dice eso. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Después en Jeremías 31, hermano, dice así, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde el día que le hablé a él, desde el día que le hablé a él, o sea, el día que Jacob lo bendijo, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. O sea, lo que el Señor estaba diciendo, que a pesar de la ira que él tenía con Efraín y del castigo que le había hecho, por lo indómito que es Efraín, por lo rebelde, por lo falto de convertido que es Efraín, hacia las cosas de Dios. Y Dios, a tal punto que Dios le dijo que él ya no iba a ser más su Dios y él no iba a ser más su pueblo. Pero Dios se conmovía en sus entrañas cada vez que hablaba de él, cada vez que lo bendecía y cada vez que lo reprendía. Se acordaba de él desde sus entrañas, dice la Biblia, y que se conmovía diciendo, no es Efraín, hijo mío precioso, en cual yo me deleito, ciertamente yo tendré de él misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Ponga esa palabra en su corazón, hermano.
Ponga esa palabra en su corazón, porque hay esperanza para nosotros, hermano. Hay una esperanza viva en nosotros, hermano, de que el Señor, a pesar de toda la mundanidad, a pesar de que el mundo nos ha conquistado el corazón, como se lo conquistó al patriarca Efraín, el Señor tendrá misericordia y hará algo, hermano. Hará algo con su pueblo. No va a dejar a su pueblo morir en esa mundanidad, hermano, porque la mundanidad trae muerte, hermano. Yo lo vi con mis ojos, yo lo escuché con mis oídos, que la mundanidad trae muerte, hermano, que la mundanidad es del diablo y que la mundanidad tiene que salir sí o sí. Esto no es que, esto no es que yo entro por la ventana a ver si me colo por ahí por el reino de los cielos. Sí o sí tiene que salir la mundanidad de nuestro corazón, hermano. Sí o sí. Y seré tajante en eso, hermano. Sí o sí tiene que salir la mundanidad de nuestro corazón, hermano. Efraín se había contaminado con todo el mundo, hermano. No había vuelto a su tierra, a pesar de que Dios le había dado la oportunidad de volver a su tierra junto con los judíos, que los judíos son de la tribu de Judá, por eso se le dice judíos. No lo hicieron, sino que se esparcieron por todo el mundo, porque era voluntad de Dios que así fuese. Pero en ese esparcimiento que hicieron los de Efraín, se contaminaron y se mezclaron totalmente con el mundo, sus costumbres, su manera de vivir, su manera de ver el evangelio. Se perdió su identidad abrahámica, se perdió. Y nos ha dado cuenta que la iglesia gentil, cuando nació en los tiempos de los apóstoles, hasta ahora ha perdido su identidad. Usted va a una iglesia y ¿qué ve, hermano? Mundanidad. Ponga una alabanza cristiana, bájale el volumen y ¿qué escucha? Mundanidad. Vaya a una iglesia y vea las fiestas que celebran y qué fiestas celebran, hermano. Mundanidad, es una discoteca. Vaya y escucha a los predicadores cómo predican. ¿Qué escucha? Yo escucho, ¿saben a quién escucho cuando veo a un predicador predicar la gran mayoría de las veces? A un motivador, a un emprendedor, a eso escucho yo. No escucho a un varón que me predique la palabra de Dios y me predique mi pecado. No escucho a un varón que me predique la santidad, no lo escucho. Son rara vez. Son más difíciles que encontrar, hermano, que un unicornio, hermano. Más difícil de encontrar que una perla preciosa en este mundo cochino e inmundo. Se han muerto sus predicadores, se han ido. ¿Por qué? Porque la iglesia ha aceptado a Asiria en su corazón, porque el asirio le ha conquistado literalmente el corazón. Y ya la iglesia gentil, que tiene por patriarca a Efraín, ha seguido sus pasos. Y el mundo ya le parece algo normal que se puede recibir y que da igual, total, vamos a ser salvos igual. Pero déjame decirte, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Pablo dijo ciertamente, tú que te jactas, que fuiste injertado, gentil, en el árbol original y que Dios tuvo misericordia, no te jactes tanto, sino que sé cuidadoso, cuidadoso, porque si Dios no perdonó a los que eran, a los que eran originales, los judíos, ¿cuánto más no te puede perdonar a ti por tu pecado? Entonces yo meditaba en esto y Señor, entonces ¿qué esperanza hay para la iglesia gentil, hermano? ¿Qué esperanza hay, Dios mío, para la iglesia gentil? ¿Qué esperanza hay si ya estamos conquistados por el mundo? ¿Quién de aquí puede decir que es libre del mundo? ¿Quién puede decirme aquí que su corazón no hay nada de mundo, que no hay ninguna inclinación a las cosas del mundo? ¿Quién me puede decir que aquí hay un corazón que es libre de novelas? ¿Quién me puede decir que aquí hay un corazón libre de masturbación, de fornicación, de adulteración? ¿Quién me puede decir que aquí hay un corazón libre de música mundana, de prácticas mundanas? ¿Quién me puede decir que aquí hay un corazón libre de práctica del mundo, de que se pinte el pelo, que se pinte la cara, como lo hacen las egipcias? ¿Quién me puede decir que no tienen gusto de vestirse sexual, provocativamente, mostrando todo lo que no se debe mostrar, sea hombre, sea mujer? ¿Quién me puede decir que no tiene esas inclinaciones en su corazón? Si no tienes ninguna inclinación, bendito sea el nombre de Dios, estás casi a las puertas de entrar en el reino de los cielos. Pero si estás así, en esa mundanidad siria, ya te digo que sin santidad nadie verá al Señor. Y qué tiempo difícil, tú dirás, pero Señor, pero si fuese así, hermano, ¿quién sería salvo? Y lo mismo le clamaba yo al Señor, pero Señor, si ya está todo mundanizado,
la televisión, lo que ven los niños, la educación que nos imparten, las cosas que vemos día a día, la ropa, hermano, la ropa que nos hacen vestir, lo que escuchamos en la música, las novelas, las prédicas, la iglesia, hasta la misma iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido conquistada por el asirio, literalmente, conquistada por el asirio. Pero póngase a pensar, hermano, que en el principio de la iglesia no fue así. En el principio de la iglesia del Señor en los años 1 o 33, fue así, hermano. Porque cuando los judíos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar a los judíos y a los gentiles, hubo una unidad de santidad en el Señor, tanto gentiles como judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, comenzaron a vivir una vida abrahámica, una vida recta delante de Dios. Y no había apostasía en aquellos tiempos y se cumplía esto, de que la mano de Dios hacía juntar al pueblo gentil, que éramos nosotros, hermanos, con el pueblo judío, y fueron una sola arma poderosa en las manos de Dios, aquellos que creyeron y siguieron la senda del Señor, el cual el Señor siguió la senda de Abraham, hermano. Esa identidad de la iglesia se veía reflejada en este báculo, hermano, en esta arma poderosa que Dios tenía en su mano. Se veía, pero ahora se ve. Ahora se ve eso. Usted cuando va a la iglesia, o cualquier iglesia, usted ve ahí a un hijo de Abraham, usted lo ve. Por sus obras lo ve. Por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de expresarse, por su manera de vivir el día a día en sus obras, usted lo ve. Preocupado de ver el partido de Chile y no entra al culto, preocupado de decir improperios cuando Alexis Sánchez no le pega al arco, no, preocupado de mundanidades, preocupado de ver el tenis, preocupado de alcanzar los éxitos banales del mundo, de las riquezas y de ser mejor deportista y alcanzar éxito, y todo el mundo que le presenta la gloria de Satanás, la gloria del mundo, lo tiene él en su corazón y persigue todos sus anhelos. Y dice él en su corazón, pero soy salvo porque el Señor me ha salvado según él. No se da cuenta que está lleno de mundo, no se da cuenta que está totalmente contaminado, no se da cuenta que en esa condición no puede ir al cielo, no se da cuenta que el día de mañana va a tener que pedirle cuenta, que el Señor le va a pedir cuentas de sus vestiduras. No se da cuenta de eso. ¿Por qué no se da cuenta de eso? Porque la condición de la iglesia, la condición de Efraín en los últimos tiempos será una condición de ceguera. Porque la maldad va a ser tanta la maldad, y las tinieblas van a ser tan densas, que aún el cristiano va a ser engañado, aún ese cristiano escogido, dice la Biblia, podrá ser aún engañado ese. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido engañados pensando que hacíamos lo bueno? Pensando que era bueno que nosotros fuésemos partícipes de eso. ¿Acaso no fuimos engañados? Pensando que eso era bueno, pensando que eso era de Dios, pensando que como Dios es amor, entonces todo es filtrado, todo es permitido. La Hermano, ¿se esperanza, escucha? la esperanza, perdón, Hermano, no se le escucha. ahora sí, ahora sí, gloria a Dios. La esperanza, entonces, Amén, acá le escuchamos bien. la esperanza que tiene la iglesia gentil, hermano, es lo que leí acá. Hay una promesa que el Señor entregó acerca de esto. ¿Dónde estaba? Ezequiel 37, si no me equivoco. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, por eso lo vuelvo a repetir, sobre quien cayó la bendición de Abraham, que se traspasó de Isaac, Jacob, José, a Efraín. ¿Por qué? Porque dice aquí claramente en Ezequiel 37, versículo 19, que el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré junto con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. O sea que el Señor está prometiendo restauración para la iglesia como lo era en el tiempo inicial de la iglesia.
No se me escucha, dice la hermana. A lo mejor están Aquí yo teniendo, escucho, yo a lo mejor es yo he estado escuchando toda la tarde de reunión, perdón hermano que lo moleste, a lo para mejor es la decirle que se ha hermana escuchado bien. la hermana que Nosotros no. igual escuchamos bien. ¿Se escucha acá igual? ¿Está bien? Sí. La hermana que tiene mala señal, debe ser. La hermana tiene mala señal, parece, porque por eso no se escucha. ¿Ahora me escucha o no? En todo caso, la predicación está siendo grabada. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, hay una promesa de restauración para que la iglesia del Señor que tiene por patriarca Efraín sea restaurada y vuelta a su tierra, vuelta a su origen abrahámico, vuelta a la senda antigua que caminó Abraham. Porque el Señor nos dijo en vano que si fuésemos hijos de Dios, las obras de Abraham haríamos. Pero usted ve alguna obra de Abraham en estos días. Usted ve un apartado. Abraham se apartó de los cananeos, se apartó del mundo. Habita como forastero en esta tierra que no eres, que no te que habita como forastero en esta tierra. O sea que tú no perteneces a estos cananeos. ¿Usted ve algún apartamiento de la iglesia con el mundo? Los efraínitas, ¿qué hacen? Abrazan el mundo. No hay ninguna diferencia. Pero el Señor promete esta promesa de restauración, de hacernos volver como fue la iglesia en el principio, como los judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, así también los gentiles que tienen por patriarca Efraín, el cual tiene multitud de naciones sobre sus lomos. Van a volver a ser uno y van a volver a ser restaurados como una nación que camine en la senda antigua que caminó Abraham. Los apóstoles caminaron en esa senda, hermano. Los apóstoles caminaron en esa senda. Bendito sea el Dios para siempre. No por nada, hermano. No por nada en este tiempo. El Señor me ha hecho acercarme un poco a las raíces hebreas. He estado escuchando alabanzas hebreas. Me he alejado un poco de la música secular y también de esa música secular cristiana que a veces la escuchaba. Me he alejado de eso. No sé por qué. Mi corazón se ha inclinado por obra de Dios a meterme más en el hebreo, a meterme más en los nombres. Escúcheme bien, en los nombres de Dios en hebreo. Me he inclinado más a eso por alguna razón, hermano. Debe haber un propósito y creo que hay un propósito que está reflejado en esta imagen y en este versículo, en esta palabra que está escrito en Ezequiel 37, de que el Señor nos tiene que hacer volver a nuestro origen, a pesar de que fuimos nacidos y que tenemos sangre mezclada, gentil. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos injertó dentro de Él y nos dijo, pueblo mío eres tú. Aunque te dije en mi ira que no eras pueblo mío, tendré de ti misericordia porque pueblo mío eres tú. Y en el lugar donde te dije que no eres pueblo mío, te será llamado hijo de Dios. Es muy certero eso, hermano. Y ¿cómo se dice? La promesa es esta, la vuelvo a repetir, es esta. La voy a seguir leyendo. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre todas las naciones, aquí estábamos nosotros, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esta palabra se tiene que cumplir completamente, hermano, pero primeramente es espiritual, hermano. Ahí el Señor dice que nos va a volver a traer a nuestra tierra, a nuestro origen, a nuestro principio, lo que somos nosotros. ¿Somos del mundo o somos del pueblo de Dios? Así. O estamos allá o estamos acá. Dios le dice que nos va a tomar y nos va a sacar de ahí, nos va a poner acá, hermano. Pero el Señor no va a obligar a nadie. Así como nos obligó a que volviesen a la tierra, no va a obligar a nadie en esto, hermano. Nunca el Señor ha obligado a alguien, nunca. Escúchame bien, nunca el Señor ha obligado a alguien a vivir en santidad, nunca. Nunca el Señor ha obligado a un cristiano, sea quien sea, a que le busque, nunca. Nunca ha obligado a nadie. Y los haré una nación en la tierra, y los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí está la promesa, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los haré y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será
rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia acá, en Ezequiel 36, versículo 24 al 27, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Vuelvo a repetirlo. Los traeré a vuestro país donde pertenece lo que son ustedes. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis Parece que ahora estamos con problemas de señal nosotros. Se pega, no por obra. escucho. Estamos teniendo problemas y el diablo se levanta, hermano. Si pasa esto, porque el diablo se levanta, hermano. Esperando que puedan escuchar lo que acabo de leer, hermano. Dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y os pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. La palabra de esperanza para nosotros, hermano, para la iglesia gentil que vive en apostasía, y que uno dice, pero la iglesia no va a salir de esto porque la iglesia ya aceptó el mundo, la iglesia ya se contaminó con el mundo. ¿Qué esperanza hay? Súmele, súmele que el imperio asirio ya está, el mundo ya está prácticamente conquistado por el mundo. Esta tierra ya está conquistada por el mundo. Donde abra los ojos el mundo, donde abra los ojos hay algo del diablo que para contaminar al cristiano, para apartarlo de la senda de Dios. ¿Qué esperanza hay, hermano? La esperanza está que el Señor hará un cambio de adentro, dentro de nosotros, para que ya no andemos en las vanidades del mundo, sino que andemos en los preceptos de Él y en los estatutos de Él. Esa es la bendición que Dios derramó y quiere derramar en la iglesia gentil, en los descendientes de Efraín. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, hermano. Si usted quiere ser partícipe de esa bendición, lo que tiene que hacer es humillarse y pedírselo a Dios constantemente, hermano. Porque así como Dios entregó la promesa a Moisés y a Josué para el pueblo, ¿quién la recibió? Los que perseveraron hasta el fin, los que creyeron la promesa de Dios y los que perseveraron hasta el fin en oración, creyendo que el Señor haría la obra algún día. Por eso que usted lo que tiene que hacer es hacer lo mismo que hizo Jacob, aferrarse a la palabra, y aunque el Señor le ponga a prueba, aferrarse y levantarse y aferrarse a la palabra, hasta que el Señor haga la obra en usted, hasta que el Señor le cambie ese corazón mundano que acepta el mundo y que ha sido conquistado por el mundo quizás en alguna ocasión de su vida, y que tiene inclinaciones raras a las cosas del mundo, y que usted sabe dentro de la conciencia que está mal así, que así no puede vivir, que, así que esas prácticas erradas de la Biblia, que dice la Biblia que son erradas, no pueden estar en mí. Porque ¿qué pasa si mañana me llego a morir? ¿Dónde irá a parar mi alma? ¿Dónde irá a parar mi alma? ¿Dónde? Pero la promesa está, hermano querido. Un cambio de adentro hacia afuera, una restauración, de cambiar tu corazón y hacerte volver al corazón de tus padres, al corazón de Abraham, al corazón de Efraín, que en algún momento de su vida caminó en la rectitud del Señor. Hacer volverse tu corazón a la senda antigua. Es una promesa que el Señor entregó hace muchos años y que nos vuelven hoy en día a decirnos de que esa promesa está vigente para nosotros, porque nosotros tenemos arte y parte con el Señor, porque somos injertados en el Señor, así como Dios injertó a Efraín, diciéndole: mío eres tú, Efraín,
Yo te redimí, mío eres tú. Así también el Señor los ha dicho a nosotros, por cuanto nosotros somos de la iglesia gentil. Y la palabra dice que Efraín va a ser, lo voy a leer en hebreo, Efraín será Meloja Goyim, que significa plenitud de gentiles. Y gentiles significa gente, pueblo, naciones y tribus. Palabra de Dios en este día, hermano. Una palabra muy profunda de meditar, hermano. Que es tan profunda de meditar que a veces es difícil de explicarla, hermano. Porque aquí entra Efraín, lo que hizo Dios con Jacob, con Efraín, de cómo Efraín se comportó, de cómo se rebeló, de cómo el Señor lo reprendió, de cómo no volvió a la tierra, de cómo se esparció su simiente por toda la tierra, y de cómo eso tipifica y que es algo espiritual, de que el patriarca de la iglesia gentil, nosotros, es Efraín. Por esa revelación que le dije en Génesis 49, que dice que Efraín será multitudes de gentiles, será Malaja, Goyim, y Goyim significa gentiles. Si usted no entendió mucho el tema, entienda, hermano, que su patriarca es Efraín y que hay una promesa derramada en él que también cayó sobre la iglesia. Y esa promesa es restauración, de que la iglesia será restaurada, de que la iglesia del Señor no va a quedar en esa mundanidad, no puede quedar porque la iglesia del Señor no puede quedar así, sino que la va a hacer volver a la senda antigua y con un corazón alegre. Ese es el punto, hermano. Porque el Señor dice, es un cambio de corazón, es una circuncisión del corazón, que no es algo obligado, que el Señor va a enviar a sus ángeles y los va a esclavizar para que vuelvan a la fuerza, no, va a ser algo natural, algo por gracia, algo que le van a hacer del corazón de Dios. Y si usted quiere ser parte de esa promesa, se lo vuelvo a decir, debe humillarse, debe reconocer su maldad y debe humillarse y perseverar en la oración, porque la oración es la llave a toda bendición. La oración es la llave para recibir una promesa que Dios ha entregado en su palabra. La oración, hermano. Ponga estas palabras en su corazón y no se olvide que la oración constante hace que la bendición se derrame sobre el Hijo de Dios. Si usted está pensando que por ser un hijo de Dios, el Señor está obligado a bendecirlo, usted está siendo un soberbio, porque el Señor no está obligado a usted bendecirlo. Mas cuando el Señor ve el arrepentimiento de Efraín, se conmueve sus entrañas. Voy a volver a leerlo. Jeremías 31, versículo 18 al 20, dice así: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba y decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito significa que no se convierte. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esto es lo que dice Efraín en oración al Señor. Y después el Señor le dice, ¿no es Efraín, hijo precioso mío? ¿No es un niño en quien yo me deleito? Pues desde el día que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Si usted no se humilla, si usted no reconoce su maldad, no reconoce su pecado, su práctica pecaminosa que comete, y se va por la palabra del pastor adúltero, corrupto y perverso, hermano, lo tengo que decir, pues entonces usted nunca va a tener esa bendición por cuanto nunca se arrepintió. Si Efraín, Dios tuvo misericordia de él porque él se arrepintió y dijo en su corazón, he pecado contra ti, me he arrepentido, porque fui como novillo indómito que no se quería convertir, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después de que me aparté, me arrepentí y reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Palabra de Dios, hermano, es necesario arrepentirse, es necesario reconocer nuestra maldad, porque la Biblia no va a cambiar, la Biblia no va a cambiar, hermano. ¿Sabe usted por qué no estamos destruidos? ¿Por qué Efraín no fue destruido?
porque la Biblia no va a cambiar. Una vez Dios dijo, Israel, no ha sido consumido aún Israel, porque yo no cambio, por eso no ha sido consumido, porque yo soy misericordioso y me acuerdo de la promesa que le hice a Abraham, por eso no ha sido consumido, porque yo Jehová no cambio. Pero llegará el día, hermano, llegará el día en que el hombre tenga que pedir, el hombre tendrá que darle cuentas a Dios y va a tener que enfrentar la santidad de Dios. ¿Y qué pasa si la persona en la vida no buscó a Dios? ¿Qué pasa si en la vida que teníamos ahora, en esta oportunidad que Dios nos da, no clamó a Dios? No pidió conversión, no pidió que el Señor hiciera algo en su vida, porque así no podía estar ya viviendo, así no podía presentarse en la presencia de Dios el día que partiese de esta tierra. Si el hombre no buscó a Dios y no clamó a Dios, no buscó su favor, sino que se fue por la vanidad de la gloria de los asirios, se perdió. Con patriarca y todo se perdió. Con genética abrahámica se perdió. Se perdió, hermano, por cuanto no buscó el favor de Dios. Por eso, si se lo vuelvo a repetir, si quiere ser parte de esa promesa de restauración y de cambio de adentro, no se olvide que la oración constante es la llave a toda bendición. Que cuando uno ora constantemente, el Señor se inclina a la persona. Que cuando uno persevera como perseveró Jacob, cuando se aferró al ángel, a la palabra de Dios y perseveró y no se rindió, el Señor lo bendijo con gran bendición. Palabra de Dios es esta, hermano. Tome esta palabra y medítela en su corazón, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre amado, Padre misericordioso, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestros corazones, Señor, que hayamos podido entender lo que tú nos has querido hablar en esta noche, Señor. A lo mejor hay aquí hermanos que no tienen un entendimiento de tanta letra y tanta misterio, pero con que hayan entendido acerca de la esperanza que tú dejaste y el arrepentimiento, que hayan entendido esa parte, Señor, ya es bendición para ellos, Señor, porque tú eres un Dios que derrama misericordia en vida, sí, pero que después de eso tendremos que enfrentar tu santidad, que tendremos que enfrentar tu justicia. Y si no hay una conversión, de nada nos vale la familia que hayamos nacido, de nada nos vale el ministerio que hayamos tenido en la tierra, de nada valdrá todas esas cosas, Señor, sino que hay un cambio verdadero, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un nuevo nombre. ¿De cuántas maneras has hablado de este tema, Señor? Tiene que haber en vida esto, en esta vida banal, terrenal que tenemos, tiene que haber algo, un cambio. Pero tu promesa está ahí. Tu promesa está ahí, dicha en muchos lugares, en muchas partes de la Biblia, entre esas partes, lo acabo de mencionar aquí, en Ezequiel 37, que hay una promesa de cambio de corazón, hay una promesa de restauración, de hacernos volver a la senda de Abrahámica. Te pedimos, Señor, que podamos ser partícipes los que estamos aquí en esa bendición, Señor, de que toda esa mundanidad que los asirios han puesto en nuestro corazón debido a que estamos mezclados prácticamente, vivimos en medio de este imperio satánico asirio, de este sistema que hoy en día nos bombardea a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de la música, a través de la educación, a través de la moda, a través de los familiares incluso, hermano. Dios mío, tú sabes todo el asedio que hoy en día, la plenitud de la maldad que hoy día se vive porque estamos en los últimos tiempos. Pero te pedimos, Señor, que puedas hacer esa obra en nosotros, Señor. Esa obra que tú hiciste en los tiempos antiguos con tus siervos. Que puedas hacer esa obra en nosotros, que es una obra que nos hace cambiar netamente de adentro hacia afuera, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por esta oportunidad que me permite predicar el Evangelio, Señor. No soy digno de predicar el Evangelio ni tampoco me siento el más santo aquí de los que predican, sino que soy uno más que necesita de tu misericordia, Dios mío. Te pido que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y que no te olvides, Señor, de la promesa que tú les has hecho a tu pueblo, Señor. Que no te olvides de nosotros, Señor, porque somos faltos delante de ti. A veces nos cuesta orar, nos cuesta perseverar en la oración, nos cuesta perseverar en la búsqueda de ti, Señor. Y me ha sido revelado que por falta de búsqueda, el hombre se pierde, por falta de búsqueda.
tú no puedes hacer la obra, porque un corazón alejado de ti no es posible que tú puedas orar. Un corazón que se aleja de ti y no busca, prácticamente es un corazón que tú no puedes obrar en él. Por eso te pedimos, Señor, que nos des ese anhelo de querer buscarte día a día, para que va a llegar el día, en esa perseverancia, de que tú tengas misericordia, porque te he conocido, que tú te agradas del varón que persevera y persevera y golpea la puerta y golpea la puerta para buscar la bendición. Y qué bendición más grande, Dios mío, que un corazón convertido, como lo era Abraham, para alcanzar el reino de los cielos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por estas palabras, Señor, y bendigo este culto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Amén, gracias. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Jesús. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a adorar. Amén, gloria a Dios, gloria a su nombre, ¿cierto? Qué preciosa palabra que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Hermano, yo me gozaba con la palabra del Señor porque es bonita, hermosa palabra, cómo Dios, ¿cierto?, nos preparó, cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos prometió hace cuántos miles de años atrás, hermano, y que a su pueblo iba a ser, ¿cierto?, restaurado, ¿cierto? Y dio una promesa, ¿cierto? Y Dios nos bendijo allí, ¿cierto? A través de Jacob, porque Jacob, de cierta manera, él bendijo, ¿cierto?, al hijo menor. Y si usted pone esa escena en su mente, hermano, cierre su ojito un momento, después le digo cosas, por ejemplo. Y quiero que en su casa haga algo hermoso. Imagínese usted, hermana, que tiene al frente suyo, tiene sus manos así. Imagínese que al frente suyo tiene a dos hijos suyos, el menor y el mayor, ¿cierto? Y usted, al bendecir lo que hizo Jacob, hizo esto, mire. Y usted se ve eso a través de una sombra, va a ver una cruz. Y entre medio, ¿cierto? Y en medio de Jesucristo, al morir en la cruz, nosotros fuimos restaurados, hermano. Aleluya, gócese en el Señor. Usted es un hijo del Señor, restaurado, ¿cierto? A través de Jesucristo, el Señor, en aquel sacrificio, en aquella cruz. Usted y yo fuimos restaurados en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Tremenda palabra, hermano. Tremendo, tremendo. El Señor de paz les bendiga. El Emanuel me decía un corito de alabanza. Amén. Corito, vamos a buscar un corito de avivamiento. Hermano Soto, ¿está ahí todavía o no, hermana Gibson y hermano Ivonne? Amén, aquí están los hermanos escuchando la palabra de Dios. Amén. Ponga su cámara, hermano, y que el mundo conozca, ¿cierto? Los hermanos que no conocen al hermano Soto, a la hermana Marilyn. ¿Dónde están? Aquí están. Ahí está. Gloria a Dios. Vamos a buscar un tema de alabanza. Eso voy a buscar, hermana Alicia, no se me respeto. Acá tengo mi teléfono. Hermana Ivonne. Dígame, hermano. Le pedí que abriera para que el hermano Soto hablara y lo saludara. Pues. Pero se está abierto a través del hermano Héctor. ¿Lo ves? No. A ver. ¿Está ahí, por hermano? Ahí está, ¿ves? Ahí está la nosotros, la hermana Marita linda. Ya, cierra su micrófono y hablemos de la red del micrófono del hermano Héctor. Amén. Sí, porque está cerrado. Que Dios le bendiga. Señor, Hable, bendiga. ¿Pero qué quiere que le hable, hermano? Pregunte primero. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Pregunte. Ahí está, hermano. Abre el micrófono. No, Así se que le está hablar, hablando. dándole No la está hablando. oportunidad. Que hable, salude. Que no lo he escuchado. Ahí está. Hermano Luis. Amén, ahí lo escucho. Ya. Dios le bendiga. Amén. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto a usted como a mis hermanos que le rodean y especialmente en esta noche me gozo en el Señor por la palabra maravillosa. Amén. Que Dios le siga dando más sabiduría a mi hermano Aníbal, Amén, Señor. porque
ya segunda predicación que yo escucho de parte de él. Amén. Dios. Lo cual nos enseña, hermano Luis Mellado, Amén, Señor. que nosotros, no con palabras, Sí, Señor. como dijo usted antes, cuando comenzó esta reunión por internet, podamos menos hablar y con nuestros hechos poder testificar Amén. que somos almas vivientes del Espíritu Santo Amén, y Señor. que tenemos un nombre, pequeños Mesías aquí en la tierra. Amén, Señor. Y que me puedo dar cuenta a través de la palabra de Dios, cómo Dios nos puede bendecir Sí, Señor. cuando nosotros obedecimos a la palabra de Dios Amén. y tratamos de poder cumplir Sí, la palabra a través de los mandamientos de Dios que dejó aquí en la tierra. Señor. Amén. Así que no me refiero a los mandamientos que le dio Sí, la Señor. tabla de la ley Moisés a su pueblo Israel, no, Amén. sino a los mandamientos que Dios dejó estampados en su palabra, en su unidad aquí en la tierra. Sí, Señor. Y por eso yo le encaro que podamos hablar menos y con nuestros hechos, y hablar más con nuestros hechos, Amén. Sí, lo Señor. que Dios nos ha dado, para que otros miren, Sí, Padre. oh, Sí, ha Señor. sido transformado Amén. ese tal que va caminando, Amén. o esa tal que va Sí, caminando Señor. Amén. por la calle, ya no Amén. es la misma que yo conozco. Así es, Entonces, Señor. eso es lo que podemos predicar. Amén. Ahí estamos predicando de la Gracias, salvación Padre. y se la Amén. estamos dando a otro hermano, Sí, a otra Señor. persona, Amén. a otro quizás incrédulo, Amén. quizás católico, quizás mormón, etcétera, pero que ellos crean Amén. que Dios transforma y tiene el poder para hacer una nueva criatura en nosotros. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que puedo decir y nuevamente me gozo en el Señor por el mensaje maravilloso. Amén. Mucho, mucho me he gozado con el Señor Sí, y me Señor. lleva el mensaje en mi corazón Amén. porque lo he visto muchas veces hasta a través de la película El Lázaro y el Rico. Amén, Señor. ¿Entiendes? Cuando teníamos al rey Nabucodonosor y cuando fue tomado el pueblo de Israel y fue en cautividad a Babilonia. Amén. Por eso me gozo en el Señor y Amén. dele muchos saludos a mi hermano Aníbal en el Amén, nombre del Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Que Dios le bendiga mucho Amén. y que sigamos con lo que ustedes están haciendo Amén. a través de internet Así y es. poder alinearlo todas las veces que tengamos la oportunidad de poder orar y vencer todas lo que el diablo quiere destruir. Amén. Por eso esa sería mi oportunidad y que Dios le bendiga, hermano Luis Mellado, Amén. junto a su Señor. mamita que está al lado Amén. suyo. Amén. ¿Entiende? Amén. Hermana Y Mari. pórtese bien con su mamita. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Hermana Marilyn. Dios le bendiga, hermano Luis, hermana Alicia. Me gozo de verle y de escuchar la palabra de Dios, como decía mi esposo, alimentándolo espiritualmente. Agradecí a Dios porque me dio el privilegio de llegar al hogar de mi hermana Ivonne, a visitarle, a mi hermano Héctor, porque Dios es el que los mueve y Él es el que los trae hasta aquí. Como decía mi esposo, Dios bendiga a mi hermano Aníbal, que habló de su palabra, porque Dios le está usando para muchas almas. También me alegro de poder saber que mi hermana Diseña, cual es vecina de nuestra población allá, también esté aceptando al Señor como su Salvador. Como su Amén. Amén. Saludos. vida de él, porque Dios también está obrando en ella. Entonces me gozo porque hay un alma más que se le quitó al diablo, un alma más que se ha convertido al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermano Sergio también, bendiga a mi hermano Gabriel, a todos los hermanos que están en esta hora conectados, una bendición para ellos, y firme y adelante, y ser obediente y obedecer a Dios en la palabra, en todo, someterlo al Señor. Que Dios le bendiga, hermano Luis, y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos, ¿cierto? Amén. Dios Señor. bendiga, ¿cierto?, el servicio hasta este momento. Vamos a escuchar a mi hermano Elwin, que él nos pidió unos coritos de avivamiento. Amén. Así que vamos a ir a escuchar un corito de avivamiento. Y prepárese después, ¿cierto? Por si tienen alguna petición, algún pedido de oración, hermano, que quiera hacer, o alguna oportunidad,
para dar gracias al Señor, ¿cierto? Después del corito que vamos a escuchar, usted pueda, ¿cierto?, compartir, ¿cierto?, las bendiciones que Dios ha hecho con su vida. Amén. Vamos a parar la grabación.